Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por su puntual asistencia a este webinar, a este webcast que estamos realizando en conjunto con Software Shop y Fitman. Hoy vamos a hablar del seguimiento y control en los proyectos. Yo soy Natalia Díaz, como me presentaron, soy la gerente de marketing y servicios de Strategy Innovation and Project Management. Entonces vamos a dar inicio pues a esta presentación. Bueno, imagínense que tenemos el plan de proyecto perfecto, que realizamos nuestra reunión de kickoff y todos quedamos felices con el plan que hemos presentado, nos lo aprobaron y realizamos un plan basado en las necesidades y en los objetivos reales y precisos de nuestro cliente y de los usuarios. Y este plan también fue realizado con estimación de técnicas formales basadas en estadísticas de productividad del equipo y de la empresa. Y además contamos con un equipo que está muy bien conformado, los perfiles son tal cual los que requeríamos y es un equipo de trabajo sumamente capaz para llevar a cabo el proyecto. Todo parece perfecto, ¿cierto? No parece haber ninguna razón para que el proyecto pueda fallar. Pues bien, les tengo malas noticias porque la planeación no lo es todo. Si bien el estándar del PMBOK nos recalca mucho que los procesos de planificación son los más importantes digamos, en esta labor de la gerencia de proyectos. Y de hecho vemos en el conjunto de procesos que define el estándar del PMBOK que los grupos de procesos de planificación son los donde más tenemos procesos y es donde más debemos llevar, digamos, poner todo el esfuerzo y la importancia, digamos, la dedicación. Pues nuestro proyecto podía fallar a pesar de las ventajas que mencionamos y a pesar de que tengamos un plan de proyecto perfecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si como gerentes de proyectos no somos capaces de mantener una visión clara y precisa con respecto a la situación real del proyecto en todo momento, o si es que no somos capaces de reaccionar oportunamente y de manera eficaz ante las desviaciones del proyecto, pues nuestro proyecto podría ser parte de las estadísticas de proyectos fallidos, por ejemplo, del Chaos Report del Standish Group, lo cual no queremos, ¿cierto? A pesar de tener un plan de proyecto o unas líneas base muy bien construidas, pues los proyectos siempre se verán afectados por situaciones o fuerzas externas que son ajenas a nuestro control. ¿Sí? Tampoco dependen de la habilidad del gerente de proyectos ni de su experticia a controlarlas. Sin embargo, existen técnicas y herramientas que facilitan el control del proyecto y permiten identificar y mitigar efectos nocivos que puedan desviar mi plan. A pesar de esto, ejecutar un plan al pie de la letra, es decir, realizarlo 100% tal cual lo definimos en un principio, es prácticamente imposible. Al menos yo no he hecho ningún proyecto hasta ahora que no tenga cambios, ni conozco ninguno que no haya sufrido cambios su plan durante el transcurso del proyecto. Entonces, ¿cómo procuro cumplir mi plan? Y para eso existen los procesos que están definidos dentro de los grupos de procesos de seguimiento y control que plantea el estándar del PMBOK. Entonces, ¿qué se hace en este grupo de procesos? El objetivo principal es proveer una adecuada visibilidad a la dirección o a la gerencia sobre la situación del proyecto, para identificar oportunamente cualquier desviación de lo planeado. ¿Sí? Esto con el objetivo de tomar decisiones oportunas para corregirlas. Esto implica básicamente que estemos midiendo constantemente y realizando un análisis periódico del avance del proyecto para poder identificar variaciones o cambios con respecto al plan.
Adicionalmente, pues tenemos que estar realizando controles de cambios e implementación de acciones correctivas. En esto se resume, digamos, todo lo que podemos hacer en esta fase o grupo de procesos de seguimiento y control. Entonces, en este slide vemos nuestro diagrama general de procesos de la gerencia de proyectos. Como les decía, pues aquí los grupos de procesos de planificación son los que más tienen procesos, ¿sí? Donde más debemos imprimir esfuerzo. Y también vemos, ay, perdón, parece que se me... Ya. También vemos cómo hay una interrelación entre los grupos de procesos, sobre todo por parte de los grupos de procesos de seguimiento y control. Aquí no se ve muy claramente, pero estos grupos de procesos de esta parte de la gerencia de proyectos se relacionan tanto con los grupos de procesos de planeación como los de ejecución y los de cierre. Digamos que los grupos de procesos de inicio, la fase de inicio, únicamente da el aval, digamos, el ok para arrancar a planear el proyecto. Pero el grupo de procesos de seguimiento y control interactúa de manera dinámica con el resto de los grupos de procesos. Entonces, si ven aquí, en un sentido unidireccional se relaciona con los grupos de planeación, con los procesos de planeación, y bidireccional con los procesos de ejecución. Entonces, ¿qué hacemos en seguimiento y control? Como les decía, tenemos que estar midiendo el desempeño del proyecto, administrar los requerimientos y gestionar la configuración para saber cuál es la última versión de mis documentos y de mis planes. Generar reportes de desempeño, es una actividad muy importante durante este proceso de seguimiento y control, y tomar acciones correctivas. Lo vemos aquí un poco más en detalle. En donde podemos identificar claramente dentro del área de conocimiento y gestión de la integración, vemos que hay una línea continua desde la fase de planeación hasta seguimiento y control, que, digamos, gestiona relaciona todo el tema de los procesos de cambio relacionados o que pueden afectar mi plan de proyecto. ¿Sí? En planeación, como ustedes saben, para la parte de integración, lo que hacemos es construir nuestro plan de gestión del proyecto. ¿Sí? Nuestro compendio de planes, el documento principal, que va a ser nuestra carta de navegación, y sobre el cual pues vamos en la fase de ejecución, a seguir para poder realizar y llevar a cabo las actividades que van a construir o generar los entregables de mi proyecto. ¿Sí? Entonces todo esto se hace a través del proceso dirigir y administrar la ejecución del proyecto. Este proceso, a su vez, da paso al proceso de monitoreo y control del trabajo del proyecto, que es lo que realizamos específicamente en los grupos de proceso de seguimiento y control. Y, adicionalmente, otro proceso muy importante que ocurre dentro de esta fase es el de realizar el control integrado de cambios. Ya vamos a ver un poco más en detalle en qué consisten estos procesos, particularmente los de seguimiento y control, y los que tienen que ver con el control y el equilibrio de la triple restricción, como lo hablábamos en un webcast anterior, pues nuestra restricción de alcance, tiempo y costo. El proceso de monitoreo y control es el proceso de captura y análisis de información de las tareas realizadas con las fechas de comienzo y fin y los recursos empleados. ¿Esto para qué nos sirve? Para comparar
obviamente el progreso real, cómo estamos en este momento en el proyecto con respecto a mi plan. Por eso es muy importante, como ven en esta gráfica, que definamos desde el mismo comienzo de la ejecución del proyecto un mecanismo de seguimiento y control que me permita observar estas desviaciones y tomar decisiones respecto de acciones correctivas. Entonces, como ven, en el comportamiento de los procesos desde la gerencia de proyectos, los procesos de seguimiento y control se dan prácticamente desde el mismo inicio del proyecto. Sí, desde la misma fase de inicio del proyecto comenzamos a interactuar con mecanismos de control y de seguimiento. ¿Cómo hacemos para dar visibilidad al proyecto? Que es una de las principales funciones, como les decía en el slide anterior, y objetivo de este grupo de procesos de la gerencia de proyectos. ¿Y cómo podemos hacer para dar visibilidad? Pues tenemos que estar constantemente preguntando a nuestro equipo y a todos los involucrados cómo vamos con el proyecto. Entonces, estas son algunas de las preguntas que podemos hacer, que serían: ¿cuál es el avance en las tareas de los recursos contra lo planeado? Es decir, ¿cuánto deberían haber logrado hasta ahora y cuánto se ha logrado? Otra es: ¿cuál es la desviación en tiempo de las tareas y del proyecto en general? ¿Cierto? ¿Cuál es la desviación en costo de las tareas y también del proyecto? ¿Cuánto más se va a desviar el proyecto considerando el nivel de retraso que se está teniendo en las tareas? Esto lo podemos conocer a través de las proyecciones que nos facilita la técnica de valor ganado, que vamos a hablar un poco al final de este webcast. Otra pregunta es: ¿cuál es la desviación en rentabilidad del proyecto? ¿Cuáles y cuántos han sido los cambios al alcance original del proyecto? Y finalmente, ¿se están logrando los objetivos del proyecto? Pregunta muy importante. Todas estas preguntas me generan una serie de indicadores que yo tengo que estar constantemente analizando y actualizando. Sí, para eso construimos los famosos reportes de estado de los proyectos. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? No hay una única forma de presentar estos indicadores ni de reportar un estado del proyecto. Obviamente, esto depende de la organización, del contexto, del tipo de proyecto, y pues de lo que deseen ver también la gerencia y los interesados en general. Entonces, por ejemplo, aquí vemos cómo tenemos un resumen del proyecto y un estatus de mi reporte anterior y del actual. ¿Sí? Esto para medir pues cómo se ha comportado el proyecto con respecto a mi última reunión de seguimiento. Algunas decisiones importantes: cuáles fueron las últimas acciones que llevamos a cabo, la tendencia pues de los hitos, de la completitud de mis hitos, un reporte de los costos y nuestra matriz de riesgos. Es muy importante definir un template de reporte, unos indicadores que siempre seamos los que estemos reportando para que podamos medir el avance y comprobar que estamos cumpliendo con los objetivos del proyecto según lo hemos planeado. ¿Con qué frecuencia debo hacer esto? Que también depende, obviamente, de la organización, del tipo de proyecto y del momento que esté viviendo el proyecto. Normalmente definimos una frecuencia determinada para realizar estos seguimientos, pero lo cierto es que entre más pronto identifiquemos las desviaciones del proyecto, pues más fácil será corregirlas. ¿Sí? Entonces, hay que definir una frecuencia suficiente para poder identificar estas desviaciones. Hay proyectos en los que hacemos las reuniones de seguimiento semanal, pero yo como gerente de proyectos pues realizo seguimiento día a día o con una frecuencia más alta.
Y recuerden que somos nosotros los que debemos saber qué está pasando con el proyecto día a día. Sí, que si el sponsor nos pregunta a X hora, yo tengo la información en tiempo real prácticamente. Ese es el estado ideal y, digamos lo que me indica con qué frecuencia debo hacer el seguimiento. De todas maneras, si las cosas se están poniendo feas en el proyecto, es necesario aumentar la frecuencia para realizar el seguimiento, ¿sí? Incluso varias veces al día, pues con el fin de evitar que las cosas se pongan peor. Recuerden que la ley de Murphy en los proyectos es muy efectiva y si algo puede salir mal, saldrá mal. Pero además siempre se puede poner peor la situación. Entonces es mejor, obviamente, hacer algo para evitar que esto suceda. Bueno, aquí he extraído los procesos de seguimiento y control para que nos enfoquemos y veamos un poco más en detalle pues de qué se trata cada uno. Me enfoqué, como les decía anteriormente, pues en los procesos que están enmarcados dentro de la gestión de la integración del proyecto, que son estos color turquesa, y los procesos relacionados con mi triple restricción, es decir, los procesos relacionados con el alcance, tiempo y costos. Primer proceso y proceso de entrada a todo el grupo de procesos de seguimiento y control es el de monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Este es el proceso de dar seguimiento, revisar e informar el avance del proyecto con respecto a los objetivos de desempeño definidos en nuestro plan para la dirección del proyecto. Entonces, este proceso se realiza a lo largo de todo el proyecto y puede involucrar acciones correctivas y preventivas. No necesariamente estas acciones involucran cambios dentro del plan, ¿sí? De hecho, debemos evitar pues realizar cambios, sobre todo cambios de mayor impacto en el plan. Por lo tanto, esas acciones preventivas me ayudan a evitar esas posibles desviaciones. La reparación de defectos hace referencia a un producto que no cumple con las especificaciones. Esto también lo identificamos en este proceso. Adicionalmente, se monitorea toda la información del proyecto para asegurar que los riesgos se identifican y manejan de forma apropiada. Entonces, este es el proceso definido como tal, como está en el estándar, en el cual pues sus entradas principales obviamente son el plan de gestión del proyecto, los pronósticos de cronograma y de costos, que esto es una entrada que viene, digamos, de más adelante, porque ya hemos hecho proyecciones y revisiones pues a nuestras líneas base. Los cambios validados, ¿sí? Cambios que ya han sido aprobados y validados, y la información de desempeño del trabajo. Los informes o los datos de desempeño del trabajo pues los obtenemos de nuestros procesos de ejecución del proyecto. Hay varias técnicas y herramientas relacionadas, como el juicio de expertos y las técnicas analíticas, nuestro sistema de información para la gestión del proyecto, y pues las famosas reuniones. Pueden salir solicitudes de cambio, reportes de desempeño del trabajo y actualizaciones del plan de gestión del proyecto. ¿Qué procesos están relacionados con el alcance, validar el alcance y controlar el alcance dentro de mi grupo de procesos de seguimiento y control? ¿Qué pasa en validar el alcance? Validar el alcance es el proceso para formalizar la aceptación de los entregables del proyecto. Se refiere a la validación del trabajo realizado contra los requerimientos. ¿Sí? La validación del alcance puede realizarse durante los procesos de monitoreo y control o al final de cada fase del proyecto.
tiende a confundirse con el control de calidad, pero la validación del alcance se preocupa es por la completitud, mientras que el control de calidad se preocupa es por la correctitud, ¿sí? El que esté bien hecho. Y la validación del alcance se realiza muchas veces después del control de calidad, sin embargo se pueden realizar al mismo tiempo. ¿Sí? Y se revisa el cumplimiento para la aceptación del producto por parte del patrocinador, el cliente y demás involucrados. Entonces ahí analizamos nuestro entregable contra los documentos de requerimientos o contra nuestra matriz de requerimientos. Y el objetivo del control de calidad es asegurar la adherencia a las especificaciones de calidad. Otra diferencia pues con este proceso de control de calidad. Entonces, ¿qué buscamos con validar el alcance? La aceptación formal de nuestros entregables. Para ello, todo entregable debe ser inspeccionado, inclusive los documentos de gestión del proyecto. Si los entregables no son aceptados, pues ahí debemos iniciar el proceso de control de cambios. Obviamente, esperamos que siempre sean aceptados para obtener nuestro OK del entregable y avanzar en el proyecto. Nuestro otro proceso relacionado con el alcance es controlar el alcance directamente. En este proceso se monitorea el estado del alcance del proyecto y del producto. Además, se gestionan los cambios a la línea base del alcance. ¿Cuál es el principal reto de aquí? Resolver disputas. Ustedes saben que esto siempre será una lucha entre el cliente o usuario y el gerente de proyecto o el equipo que desarrolla. Y por más que tengamos un alcance claramente definido al inicio de nuestro plan, pues siempre puede haber cambios en el alcance y normalmente pues provienen desde parte del cliente por muchas razones que yo creo que a muchos se nos han presentado y el por qué el cliente desconocía qué era lo que necesitaba o qué era lo que quería y a medida que avanzando el proyecto pues sugiere ese tipo de cambios. El control del alcance del proyecto se encarga de influir sobre los factores que crean cambios en el alcance del proyecto y controlar el impacto de dichos cambios. Este se realiza a través del control integrado de cambios, el cual como entrada pues tenemos la necesidad del cambio al alcance y debemos conocer cuál es el impacto potencial de ese cambio pues para poder ser sometido a revisión y aceptación. Y una vez pues salimos de ese proceso, volvemos al proceso de controlar el alcance. Siempre, según el estándar del PMI, la solución en este tipo de, digamos, de discusiones relacionadas con los cambios del alcance, pues deben ser a favor del cliente. Si es que digamos que hablando en términos del examen PMP, esto es como y siempre tenemos que favorecer al cliente, ¿sí? Porque es uno de nuestros stakeholders más importantes. Sin embargo, pues obviamente ahí tenemos que empezar a hacer una serie de negociaciones para ver tanto el impacto como qué favorece más pues a ambas partes. Hay un conjunto de malas prácticas que se suelen realizar a los cambios al alcance o al alcance directamente. Una de ellas es el scope creep, que son los cambios incontrolados en el proyecto. Sí, es decir, realizar cambios, como decimos aquí en Colombia, por debajo de cuerda, sin control. Porque puede ser que pensemos que realizar el proceso de control integrado de cambios nos tome mucho tiempo, o que este es un cambio pequeño y no se va a notar en mi desempeño del proyecto. Entonces yo lo voy a hacer sin decir nada. Ese es un ejemplo de scope creep. Y el gold plating es como el adorno de mis entregables o del alcance como tal.
¿sí? Algunas personas, a veces miembros del equipo, piensan que entregar una mejora al producto se puede hacer pues sin medir el impacto. Y eso muchas veces puede sonar bueno y puede sonar fácil de hacer algunos cambios, pero pues eso puede generar un efecto bola de nieve pues, que genere impacto en otras áreas de control de mi proyecto. Pasamos a nuestra siguiente área de nuestra primera restricción, que es el tiempo o el cronograma, como llamamos aquí en este proceso, controlar el cronograma. Este proceso consiste en realizar el seguimiento al estado del proyecto para actualizar el avance, analizar variaciones y gestionar los cambios a la línea base del cronograma. Esta es responsabilidad del Project Manager. Nosotros como gerente de proyecto debemos mantener nuestra línea base. Aquí se pueden recomendar acciones correctivas y preventivas y se puede aplicar la técnica de valor ganado y el sistema de control de cambios. Aquí vemos nuevamente un ejemplo de un reporte de proyectos, que es donde pues, se evidencian las actividades en desarrollo del equipo, qué entregables se obtuvieron, cuáles están pendientes. Y adicional, para controlar nuestro cronograma tenemos unos indicadores que nos ayudan a medir el desempeño del cronograma, como son el SB y el SPI, que también pues hacen parte de toda la técnica de valor ganado. Adicionalmente, para controlar el cronograma, pues también creo que una de las herramientas mayormente usadas en la gestión de proyectos es Project, que como sabemos no solamente nos sirve para dibujar nuestro plan de proyecto, sino pues tiene muchas otras funcionalidades, pero nos ayuda con el control del cronograma en ese sentido, y también a nivelar los recursos, ¿sí? Para garantizar la asignación de recursos y control de disponibilidad. Hay una serie de técnicas de control del cronograma que son para comprimir el cronograma. Una de ellas es el crashing, que es una técnica de compresión que implica disminuir el tiempo de las actividades agregando recursos. Esto generalmente da la ruta crítica y esto es para pues no evitar una desviación en tiempo. Sí, obviamente esto implicaría normalmente un aumento de los costos. Otra técnica es el fast tracking, que es una técnica de compresión que analiza el diagrama de red y revisa las actividades secuenciales para ver cuáles podemos adelantar y de esta manera pues disminuir un posible retraso. Sin embargo, pues esta técnica supone pues un riesgo, ¿cierto? Porque vamos a empezar a utilizar pues recursos en paralelo, lo que puede también disminuir la calidad de nuestros entregables. Bien, por último tenemos el proceso de controlar el presupuesto o controlar nuestros costos. Como ustedes bien saben, nosotros tenemos que construir nuestra línea base de costos a partir de costear cada uno de nuestros paquetes de trabajo. Esto hace que vayamos sumando y generemos pues, un costo general o costo total del proyecto. Adicional, nosotros debemos prever una reserva de costos y pues digamos, por todos los riesgos imprevistos que puedan ocurrir, y pues vamos a definir un presupuesto que es el que va a ser mi límite máximo de fondos, ¿sí?
Idealmente pues evitaremos que eso sobrepase ese presupuesto y ahí está el, el valor de este proceso de controlar los costos. Este proceso pues es el que monitorea el estado de los costos de mi proyecto y actualiza la ejecución del mismo, además de gestionar los cambios a mi línea base de costos. Debo verificar el costo planeado contra el costo del trabajo ejecutado y tomar las medidas correctivas necesarias. Sí, eso tiene que ver también con valor ganado. Como saben, valor ganado pues es una de las técnicas más completas. Adicionalmente, pues también debo ser proactivo e influenciar los factores que generan los cambios. Esto no solamente a nivel de costos, sino sobre todo en las áreas de mi triple restricción. Esto es una labor periódica y de valor para el proyecto. Entonces, ¿cuáles son mis principales entradas en este proceso? Obviamente nuestro plan para la dirección del proyecto, los requisitos de financiamiento del proyecto y también datos de desempeño del trabajo. ¿Qué técnicas usamos? Pues de la que hemos venido hablando, la gestión del valor ganado y pronósticos, los índices de desempeño del trabajo por completar, revisiones de desempeño y análisis de reservas y pues aquí también project nos facilita el control de costos. Y como principales salidas, pues tenemos la información del desempeño del trabajo actualizada, los pronósticos de costos o proyecciones que también surgen desde la técnica de valor ganado, solicitudes de cambio, ¿sí? Actualizaciones a nuestro plan de gestión del proyecto, actualizaciones de otros documentos del proyecto, también puede haber, y a nuestro comodín de los proyectos, que son los activos de los procesos de la organización. Entonces, nuestra técnica de controlar los costos, nuestro proceso de controlar los costos, como les mencionaba, incluye una técnica que es muy mencionada, pero poco aplicada, y es la técnica del valor ganado o Earned Value Management. Este es un método que se utiliza comúnmente para la medición del desempeño y es uno de los más completos porque, como les decía, integra las mediciones del alcance del proyecto, costo y cronograma para evaluar y medir los resultados y el avance del proyecto. Esta es una técnica que requiere la definición de una línea base con la cual podamos medir el desempeño durante la ejecución del proyecto. Anteriormente, pues, se reportaban los proyectos únicamente digamos, por sus dimensiones independientes. Entonces decíamos, estamos atrasados 2 meses en el proyecto, un proyecto de 5 años, digamos, para no manejar un atraso tan grande, y nos hemos gastado el 70% del proyecto, del presupuesto. Esto eran unos indicadores, pero muy al aire, ¿sí? No me aterrizaban en cuanto realmente se había avanzado en el proyecto, ¿sí? Digamos, a nivel general. Entonces, la técnica del valor ganado, pues, basada en una línea base, me permite analizar estos 3 aspectos de manera de tener información completa, pues, en un instante del proyecto. Estos son algunos de los indicadores que genera el método del valor ganado. Aquí en este grafiquito que vemos, se puede entender un poco cómo funciona. ¿Sí? Yo en un instante del tiempo, si quiero medir el estado de mi proyecto, siempre voy a tener un presupuesto que definí y
un costo actual. El costo actual es el dato del dinero que hemos gastado a hoy, si estamos realizando una medición a hoy. Y el valor planeado, pues es lo que me debería haber gastado. Uno es el real y el otro es el planeado. El valor ganado es el trabajo que he realizado con el dinero que me he gastado en un instante de tiempo. Entonces, la variación en costos la podemos calcular con estas fórmulas, que si bien podíamos extendernos un poco más en el tema de valor ganado, podríamos hacer varios ejemplos y un webcast dedicado a este tema. Pues aquí vamos a explicar rápidamente en qué consisten los indicadores. Cuando tenemos el cost variance, o la variación de los costos, cuando este dato es negativo, es que estamos por encima del presupuesto. Si es positivo, estamos por debajo del presupuesto. Es decir, hemos ahorrado dinero. El schedule variance, o la variación en programación, cuando nos da negativo, es que estamos por detrás de lo programado. Si es positivo, es que estamos adelantados. El CPI es un indicador del desempeño de costos, o Cost Performance Index, y es la interpretación que podemos darle es que por cada peso gastado en el proyecto, estamos alcanzando X porcentaje del trabajo. Entonces, cuando el dato nos da menor que 1, la eficiencia de costos es negativa, si no, es positivo. Y el indicador de desempeño de programación nos dice que estamos progresando en un porcentaje X de lo originalmente planeado, y por debajo de 1 significa que estamos atrasados, y por encima que estamos adelantados. Sí, digamos que estas son las fórmulas definidas para este mecanismo, pero pues hay una serie de ejemplos con las que es más sencillo entender esta técnica. Para finalizar, hay otro proceso importante relacionado con el área de gestión de la integración, es el proceso de realizar el control integrado de cambios. Si bien evitamos realizar cambios a nuestro plan al máximo, pues algunas veces es necesario cambiar los planes. Entonces este proceso se desarrolla a lo largo del proyecto. Obviamente es más conveniente descubrir un cambio tempranamente para disminuir el impacto en los diferentes frentes de mi proyecto. Este es el proceso que insiste en ser proactivo y eliminar la necesidad de hacer cambios. Sí, ahí es donde viene a intervenir la importancia de la función y el rol del gerente de proyectos de evitar los cambios. Entonces, ¿cómo funciona? Comienza desde el proceso de dirigir y administrar la ejecución del proyecto. Y ahí con nuestros datos de desempeño sobre cómo el trabajo se está realizando, pasamos a identificar cambios que deben ser realizados a los planes y reparaciones a realizar y los entregables. Esto lo hacemos dentro del proceso de monitoreo y control del trabajo del proyecto, que fue el primer proceso que vimos. Y como salida, pasamos pues a realizar el control integrado de cambios, que normalmente se hace enmarcado dentro de una reunión y un comité de control de cambios, ya que pues los cambios que generen un impacto grande en el plan no pueden ser simplemente
aprobados por el Project Manager. ¿Sí? Debemos obtener la aprobación de nuestros diferentes stakeholders en el proyecto. ¿Y cómo es el proceso para gestionar los cambios? Se deben, obviamente, los cambios que se han identificado en el proceso de monitoreo y control, se deben identificar y describir. En el comité de cambios lo que hacemos es someterlos digamos, a conocimiento del comité, y ahí se genera una aprobación o rechazo del cambio. Seguido, lo que hacemos es actualizar el estado en el registro de cambios. Debemos llevar una bitácora de cambios para facilitar el control y seguimiento de esto. Y una vez pues ya hemos actualizado nuestro registro, lo que hacemos es ajustar el plan del proyecto y los documentos que se van impactados por este cambio. Muy importante, seguido de esto, es gestionar las expectativas de los interesados, comunicándoles los cambios que se han aprobado y cuáles son los impactos que van a tener. Esto algunas veces no se hace y es un grave error, y sobre todo no comunicarlo pues a los stakeholders externos, digamos, porque después pues se pueden llevar sorpresas. Normalmente sabemos los cambios internamente dentro del equipo del proyecto, pero pues no se hace el ejercicio completo de comunicar cambios. Y por último, también muy importante, verificar que esos cambios aprobados sean implementados. ¿Sí? No solo documentarlos, sino realizar el seguimiento completo de que se han llevado a cabo. Con esto terminamos una revisión general de los procesos más importantes del grupo de procesos de seguimiento y control de la gerencia de proyectos, pues, del estándar del PMBOK. Y yo soy de Strategy Innovation and Project Management. Como les decía, nosotros somos una organización, una red de profesionales que nos dedicamos a la consultoría y a la formación en temas de gestión estratégica y del riesgo, gestión de portafolios y proyectos y gestión de la innovación. Contamos con certificaciones internacionales, como pues obviamente la certificación PMP. Todos nuestros consultores y instructores son certificados en Project Management, y del PMI también somos certificados en Microsoft Project, en gestión de riesgos y en metodologías ágiles de gestión de proyectos como Scrum. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, pues abro el micrófono o el chat para que conversemos. Natalia, muchas gracias. Yo por acá veo una pregunta de Orlando Pineda. Dice, ¿cómo se puede controlar el costo bajo, el método de valor ganado, cuando el proyecto es un servicio que no genera retribuciones económicas? Por ejemplo, implementación de un software institucional, consultoría, etcétera. Ok, un costo bajo, ¿me puedes repetir la primera parte de la pregunta? Claro, dice, ¿cómo se puede controlar el costo bajo, el método de valor ganado, cuando el proyecto es un servicio que no genera retribuciones? Cuando el proyecto es un servicio que no genera retribuciones. Retribuciones económicas, ajá. Normalmente hay una sugerencia últimamente digamos, desde el PMI, y es realizar el cálculo del benefit realization o de los beneficios que va a traer mi proyecto. Eso es una medida
y que deberíamos tener en cuenta en todos los proyectos, así no, estos no generen un servicio que retribuya dinero. El cálculo de los costos, el control de los costos lo puedes realizar con la técnica del valor ganado de la manera que está definida, o sea, a través de nuestros indicadores de controles de costos y con las fórmulas que te presenté ahí. Si tienes algún caso especial, lo podemos revisar y con mucho gusto podemos analizar otras opciones. Ok, Natalia, aquí el señor Luis Soler nos pregunta o nos dice, repercusiones no monetarias, como en el caso de la salud. ¿Es una pregunta? Pues yo solamente nos escribe e invito al señor Luis si nos puede ampliar un poco más. Sí, dijo que es una pregunta. ¿Qué repercusiones no monetarias podría traer como en el caso de la salud? Debería. No me queda muy clara la pregunta. Ok, entonces invitamos al señor Luis Soler que nos la puede enviar un poco más extensa para que Natalia pueda dar respuesta. Hay muchas personas que me están preguntando vía chat si les vamos a enviar esta presentación. Sí lo vamos a hacer. Normalmente la enviamos en el transcurso de la semana siguiente del evento. En este momento les vamos a pedir explícito, pero la otra semana no va a poder enviarlo, ya que vamos a estar en un evento fuera de nuestras oficinas y no vamos a tener tiempo para esto, pero muy puntuales les estaremos enviando la semana siguiente con este video para que puedan acceder a ellos. Bueno, estamos esperando que el señor Luis, ok, acá dice, el señor Luis, en proyectos de salud, los retrasos o menores valores, pero en salud. ¿Para queda más clara? Es la misma pregunta relacionada con respecto al método del valor ganado, ¿sí? ¿Es la misma persona? Sí, señora. El método del valor, o sea, esta técnica se puede aplicar indistintamente en proyectos que generen beneficios o no en términos de costos, ¿sí? Hay muchos proyectos que no necesariamente tenemos que generar una ganancia, ¿sí? A pesar de que, como les decía, la medición del beneficio, digamos, en términos de costos, es una instrucción del PMI como una buena práctica a implementar y se puede realizar de todas maneras el control a través del valor ganado de manera normal. No sé si tengo un ejemplo específico, así podemos revisarlo puntualmente. Por supuesto que sí, muchas gracias a todos por su tiempo y por asistir a este webcast.